de Rueda, le voy a ser sincera, no iba a bajar aquí, iba a intervenir desde el escaño, pero me solidarizo con la compañera Concha Masa y bajo a explicar nuestra postura. Vamos a votar en contra de esta propuesta y vamos a votar en contra porque, aunque nos gusta el humor, a veces esto parece el Club de la Comedia, y es que la propuesta que traen aquí podríamos definirla como una de las obras de Ramón de Campoamor, una dolora, es decir, una humorada convertida en drama. Eso es lo que traen ustedes a esta Cámara. Traen una propuesta para que el Gobierno de Asturias apoye los actos conmemorativos en el Ayuntamiento de Orihuela a una fundación presidida por una persona y en cuya junta directiva están otras personas que sistemáticamente son los que los sucesivos alcaldes del Partido Popular de este municipio proponen como caballeros cubiertos para la Semana Santa del municipio valenciano. Lo que le digo, de Club de la Comedia. Simplemente un par de apreciaciones. Como ha comentado la portavoz de Izquierda Unida, no creemos que sea necesario poner en valor al personaje de esta proposición porque ya está hecho y nadie lo pone en duda. Pero sí hay dos cuestiones importantes o dos consejos que le podemos transmitir desde nuestro grupo parlamentario. Si ustedes quieren ayudar a difundir, a preservar y a fomentar el conocimiento de la obra de Ramón de Campoamor, pueden hacer dos cosas. Hace un mes, su partido votó en contra de la bajada del IVA cultural del 21 al 10% para libros en el Congreso de los Diputados. Esa sería una buena medida. ¿Sabe cuál es la segunda? El 1% cultural que ustedes han derogado, junto con el Partido Socialista, en los presupuestos de esta comunidad autónoma. Así que, por favor, un poco de seriedad y vamos a traer propuestas a esta Cámara con un poco de rigor, que creo que la cultura asturiana tiene cosas más importantes que tratar, como el chiringuito del Partido Popular en Orihuela.